Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la derivación verbal y apreciativa. La derivación verbal. Esta es la formación de verbos a partir de otras categorías gramaticales. Por ejemplo, del verbo luchar lo podemos generar a partir del sustantivo lucha. Se puede estudiar la derivación verbal a partir de dos puntos de vista. Primero, el diacrónico. Este va a estudiar la etimología de la palabra y su derivación en los procesos históricos. También el punto de vista sincrónico. Este analiza las relaciones de la base y el derivado de las palabras en las conciencias lingüísticas de los hablantes. Las clases de verbos derivados pueden ser con base en sustantivos, como abotonar, que proviene del sustantivo botón, con bases adjetivales, como limpiar, que viene del adjetivo limpio. También con bases verbales, como parlotear, o con bases adverbiales, como alejar, que proviene del adverbio lejos. Con bases interjectivas, como pordiosar, que proviene de la interjección por Dios. Con bases pronominales, como tutear, que provienen del pronombre tú. Con bases en grupos sintácticos, como ensimismar, que proviene del grupo en sí mismo. La derivación verbal se puede generar de dos formas. Primero, una derivación por sufijación. Y segundo, una derivación por parasíntesis. A continuación, vamos a ver estas dos con ejemplos. La derivación por sufijación es agregar un sufijo a una categoría gramatical para convertirlo en verbo. Por ejemplo, de la categoría gramatical adjetivo, que es limpio, puedo agregar el sufijo ar para construir el verbo limpiar. De la categoría de sustantivo, como agujerear, puedo agregar el sufijo ear para convertirlo en el verbo agujerear. De la categoría de adverbio, como adelante, puedo agregarle el sufijo ar para generar el verbo adelantar. La derivación por parasíntesis quiere decir agregar un prefijo y un sufijo a la categoría para poderla generar en un verbo. Por ejemplo, el adjetivo claro se le va a agregar el prefijo a, el sufijo ar, para construir el verbo aclarar. Al sustantivo botella se le puede agregar el prefijo em y el sufijo ar para construir el verbo embotellar. Al adverbio cerca se le puede agregar el prefijo a y el sufijo ar para construir el verbo acercar. Estos dos procesos de derivación se pueden aplicar a las diferentes categorías gramaticales. Algunas de las terminaciones más comunes que tenemos en la derivación verbal son ar, ear, eser, izar e ificar, como en el caso de martillar, que viene de martillo, rastrear, de rastro, embellecer, de bello, globalizar, de global, y dosificar, de dosis. Es necesario notar que todos estos verbos provienen de diferentes palabras, es decir, de diferentes categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, adverbios, entre otros. Algo más sobre la derivación verbal. Es necesario tomar en cuenta que a la vez que se forman nuevos verbos a lo largo de la historia, van desapareciendo otros. Por ejemplo, los verbos plumecer o abajar han caído en desuso y ya no están registrados en los diccionarios actuales. Otras derivaciones han cambiado. Por ejemplo, acortecer ahora se usa como acortar. Se observa también algunas variaciones en el significado de las palabras. La lengua antigua ha perdido muchos verbos, pero también ha adoptado nuevos verbos. Esto se debe a que la creación lingüística de las palabras se sujeta también a la derivación histórica. Por eso, la derivación verbal va a ser un proceso constante a lo largo de nuestro desarrollo como humanidad.
Ahora vamos a hablar de la derivación apreciativa. Esta derivación también es agregar un sufijo a una palabra para poder connotar, por ejemplo, una disminución de tamaño, un aumento de tamaño, una apreciación o bien un desinterés en la palabra. Puede indicar atenuación, encarecimiento, ironía, menosprecio, cortesía, ponderación, cercanía, entre otras apreciaciones. La derivación apreciativa siempre va a tener una derivación afectiva. Los sufijos apreciativos tradicionalmente se pueden dividir en tres. Los diminutivos, con sufijos como ito, illo. Los aumentativos, con sufijos como on, aso. Los despectivos, con sufijos como ucho o aco. Algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta en el uso de los sufijos apreciativos es: algunos casos requieren que se le agregue un interfijo a la base de la palabra antes de agregar el sufijo. Por ejemplo, vivaracho. La base léxica es viv. Se le agrega el interfijo ar y después el sufijo apreciativo acho para generar la palabra vivaracho. En los sufijos apreciativos no se va a alterar la base léxica. Por ejemplo, mesa, que es un sustantivo, va a seguir siendo un sustantivo aún con el sufijo mesasa. Al igual que amarillo, en el caso de amarillento, sigue siendo un adjetivo y va a mantener su base léxica. O bien, el verbo llorar, que va a variar a lloriquear. En algunos casos se va a alterar el género de la palabra. Por ejemplo, noticia es un sustantivo con una flexión femenina, la noticia. Con su derivación de sufijo apreciativo se convierte en notición. Este va a ser un sustantivo, pero ahora es masculino, el notición. En algunas formas se va a modificar la acentuación de la palabra. Por ejemplo, película es un sustantivo femenino y es una palabra esdrújula. Y peliculón va a ser un sustantivo, cambia su género a masculino y va a ser una palabra aguda. Los sufijos apreciativos no se pueden aplicar a todas las palabras, pero también algunas palabras admiten la aplicación de diversos sufijos. Por ejemplo, chiquito, chicuelo, chiquillo o chicazo. En algunas palabras podemos observar que va a haber una variación de vocales. Por ejemplo, jabalí, la I va a cambiar a U en jabalucho. También es necesario aclarar que no todas las categorías admiten sufijos apreciativos. Las más comunes son los sustantivos, por ejemplo, casa y casita. Los adjetivos, como blanco a blanquito. Y los adverbios, como despacio a despacito. Aún así, también podemos encontrar algunos sufijos apreciativos en los gerundios, como corriendo, que se transforma a corriendito. En algunas interjecciones, como hasta luego, que se convierte en hasta lueguito. Y en algunos cuantificadores, como nada, que se convierte en nadita. Algunos casos de sufijos apreciativos van a tener una restricción semántica. Esto quiere decir que no se puede utilizar de la misma manera en cualquier oración. Su significado va a variar. Por ejemplo, mira qué lindas las lucecitas. Esta es una palabra que ya tiene aplicado el sufijo apreciativo. Sin embargo, no podría aplicarse al segundo ejemplo, que es aquí hay poca luz para leer. A pesar de que ambos son sustantivos, no pueden sustituirse uno por otro, ya que la relación semántica es diferente. Los sufijos apreciativos se pueden dividir en dos tipos según su significado. Primero, tenemos aquellos que se llaman por su significado transparente. Esto quiere decir que su significado se va a deducir de la raíz de la palabra. Por ejemplo, casa, que su raíz es cas, ya en su derivación de casita podemos deducir lo que significa a partir del análisis de la base léxica.
También existen las opacas lexicalizadas. Esto quiere decir que su significado va a variar y se lexicaliza la palabra ya cuando se convierte con un sufijo apreciativo. Por ejemplo, boca, si lo buscamos en el diccionario, quiere decir algo muy distinto al término boquilla. Los sufijos apreciativos más comunes son los diminutivos, que van a tener los sufijos como illo, illa, ito, ita, entre otros. Por ejemplo, cerdito, pequeñín, abuelete y jovenzuelo. El significado de los diminutivos indican una reducción de tamaño, pero también en algunos casos pueden indicar una apreciación afectiva. Por ejemplo, abuelita no refiere a una abuela chiquita, sino a una abuela a quien le tenemos cierto cariño. Los aumentativos utilizan los sufijos aso, asa, ote, ota. Por ejemplo, gigantón, perrazo o librote. Estos van a expresar un aumento de tamaño. Los sufijos despectivos van a aplicar los sufijos ucho, ucha, acho o acho, entre otras. Por ejemplo, pueblucho o bichejo. Estos van a indicar burla o menosprecio. Algo que podemos concluir de los sufijos apreciativos es que todas aquellas palabras a cuales se les agrega algún sufijo van a variar. Según su sufijo puede significar una disminución de tamaño, un aumento de tamaño, una apreciación de diferente tipo o algo despectivo. También tiene algunas restricciones en cuanto a su uso. Por ejemplo, algunos necesitan la aplicación de una interjección, o bien algunos tienen una restricción semántica. La bibliografía que se utilizó para este trabajo y también para esta presentación fue la Nueva Gramática de la Lengua Española y el Diccionario de la Real Academia Española. Muchas gracias por su atención.